Como ya escuchamos, estamos en el mes de marzo, mes de la pasión por la Biblia en las redes sociales o mes de la pasión por la Biblia y las redes sociales. Y a lo largo de este mes vamos a leer un libro llamado Enamorándome de la Biblia. Y el primer capítulo se llama Comunicación con el Creador. Padre, en esta mañana te agradezco el estar aquí. Te agradezco a esas personas que están acompañándonos aquí en el Huerto Triunfante. Señor, toca su corazón, su mente y su espíritu. Que así de la forma en la que tú me hablaste al estar leyendo este tema, tú puedas, Señor Dios, hablarles directamente a su corazón, a su mente, a su espíritu. Aún a las personas que están en su casa escuchando, a las personas que van a escuchar después esta enseñanza, Padre. Que tu obra y tu amor esté con cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues yo quisiera comenzar hablando acerca rápidamente de lo que es la comunicación hoy en día. Y hoy en día sabemos que la comunicación ha ido evolucionando y mejorando para tener al alcance muchas cosas, ¿no? Hoy en día tenemos pues en nuestra mano un dispositivo que rápido podemos tener información de todo el mundo, así sea aquí cerca o así sea muy lejos. Pero no siempre ha sido así. Es por eso que en esta mañana te invito a que juntos recordemos cómo ha sido esta comunicación. A lo mejor algunos saben más o estuvieron presentes cuando grandes inventos que revolucionaron la comunicación existieron, pero a lo mejor me tocaron como a mí, que en el 2000 para acá ya empecé a experimentar diferentes tipos de comunicación. Pues primero, si yo no más recuerdo, una de las primeras comunicaciones que existía era una especie de dibujos en las paredes, ¿no? Los llamados o famosos jeroglíficos, que eran unos dibujos que estaban ahí, que existían. Pero después dijeron, no, no es necesario, necesitamos más. Y entonces mandaron a un valiente a que corriera de una aldea a otra mandando la información, ¿no? Que fíjate que mañana es mi cumpleaños y aunque para llegar hasta el siguiente día, pues ya llegó con la información. Y dijeron, no, 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 necesitamos un poco más, un poco más. Y entonces empezaron a crear fogatas dentro de las diferentes aldeas, unas fogatas inmensas que avisaban que ahí había personas, que ahí había alguien que estaba viviendo en ese lugar. Pero no era suficiente porque decían, ¿qué tal si no nos ven? Estamos muy escondidos, etcétera, etcétera. Después de eso, vienen los conocidos papiros o pergaminos, que a lo mejor lo conocemos, ahora ya un poquito más. Pero específicamente este tipo de comunicación era para alguien muy privilegiado. No todos tenían acceso a este tipo de comunicación. Más tarde viene un aparato que revolucionó lo que era la escritura. En este caso fue la imprenta. La imprenta revolucionó todo lo que tenía que ver con escribir. La imprenta empezó a dar un paso muy importante a lo que hoy conocemos como la prensa, y más en México. México fue uno de los pioneros en ponerse a la brecha en cuestiones de la imprenta y de la prensa. Pero no fue suficiente. No fue suficiente porque nos tardamos mucho en imprimir, etcétera, etcétera. Y entonces llegó el telégrafo, ¿no? Un invento que era algo fascinante. De un momento a otro las personas ya se podían comunicar, ya podían estar al tanto de lo que estaba pasando, a lo mejor entre familias. Pero no era suficiente, y entonces a alguien se le ocurrió decir, pues hay que usar a las palomas, ¿no? Esas vuelan bien rápido, y usaron las palomas mensajeras. Y no era suficiente, no era suficiente. Y después, en 1879, llega el teléfono. Una cosa rarísima en su momento, porque pues te conectabas y alguien le decías quiero hablar a este lugar, y luego el cable, y luego que te giraba el círculo. Bueno, un invento que todo el mundo estaba fascinado. Y después, en 1904, llega la radio. Un sistema de comunicación que cambió la perspectiva de las cosas, porque ya no solamente sabías lo que tu familia hacía, sino también podías conocer lo que pasaba en cuestiones artísticas, en cuestiones culturales, en cuestiones de deporte, en muchas otras áreas. Pero aún así no fue suficiente. No fue suficiente esa radio. Y después empezó a llegar al mundo lo que llamaron
la caja mágica, ¿no? La televisión. La televisión fue un cambio a la mirada de cómo veíamos el mundo, literalmente. Un maestro en la universidad nos decía que antes que existiera la televisión a color, todos soñábamos a blanco y negro. Eso decía él. Y quién sabe, ¿no? Pudo haber sido cierto. Después de la televisión se crearon los ordenadores, unas cosas inmensas que abarcaban un cuarto entero de ordenadores, de aparatos, cables, que empezaron a conectarte, ¿no? De un lado a otro, en un lado del mundo entero. Era algo que no se podía creer. Y después empezó a crearse el teléfono móvil, que en ese momento solamente funcionaba para llamar y recibir llamadas, no hacía más. Claro, hoy tenemos los llamados teléfonos inteligentes, los smartphones, que con un clic de distancia, como les comentaba, ya podemos saber lo que está pasando. E incluso algunos autores de la comunicación nos dicen que el teléfono ya se volvió como una extensión del cuerpo, algo muy fuerte. Y hoy en día tenemos las redes sociales. El boom de las redes sociales está hoy en el siglo XXI, ¿no? 2021, las redes sociales están a todo lo que da. Aproximadamente hoy en día existen 40 redes sociales que aparentemente nos hacen la vida más rápida. Y es así como llegamos a la actualidad. Y yo quería comenzar a este tema haciendo esta comparación de cómo ha avanzado la comunicación, porque como humanos somos seres comunicativos. Siempre estamos tratando de tener ese contacto el uno con el otro, el qué está pasando, el qué le pasó, el qué hizo, a ver, mándame una foto, el video. Siempre somos seres comunicativos. Y asimismo, también a lo largo de esos años, los seres humanos se han puesto a interrogar la existencia de Dios, acerca de comunicarnos con Dios, acerca de cuestionarnos acerca de Dios, quién es, de dónde viene, cómo surgió, quién lo hizo, cómo funciona, qué cables, qué sistema ocupa. Y aparentemente la fe cristiana a simple vista pareciera ser incomprensible, pareciera ser que no se puede entender. En un mundo en donde se nos ha dado la solución tangible a todos los problemas de comunicación, a todas las necesidades de comunicarme con alguien más, ¿cómo resolvemos entonces el problema de la comunicación con Dios? Y sinceramente esta pregunta es muy fácil de responder, porque Dios en su infinito amor, en su infinito poder, nos ha dado una herramienta grandiosa. Una herramienta sorprendente, algo que está al alcance de nuestras manos. 24 horas al día, los 7 días a la semana, no se le acaba la pila, funciona bien, no se cae el sistema, no se tiene que actualizar, no las personas están reinventándolo, no. Dios nos los ha dado, y esta ha sido la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia no tiene error. La Biblia no tiene que estar cambiándose a cada rato. Es, fue y siempre será. La Biblia, esta Biblia que a lo mejor tú tienes hoy en día en tus manos, no es solo papel, tinta y cubierta. Es fuerza, poder y verdad. Esta es la palabra de Dios, fuerza, poder y verdad. Y en el primer capítulo de este libro que vamos a estar leyendo a lo largo de todo este mes, que se llama Enamorándonos de la Biblia, en el primer capítulo yo rescaté 4 puntos que quiero ver hoy con ustedes. Quiero hablar de 4 puntos y 3 historias. El primer punto, la devoción. El segundo punto, la revelación. El tercer punto, la intimidad. El cuarto punto, el amor. Y para el primer punto, que es devoción, el autor comienza hablando sobre una historia, nuestra primera historia, de un hombre llamado Jonathan Chan,
que era el año de 1976, cuando el autor, que se llama Mike, y Jonathan se conocieron en una cabaña. Pues Jonathan era el encargado de repartir a muchos lugares, por las montañas, las Biblias, miles, decenas de Biblias, de ejemplares bíblicos. Era el encargado Jonathan Chan. Pero cuando Mike lo conoce, se da cuenta que tiene en su cara una cicatriz gigante, una cicatriz desde la oreja hacia la mejilla. Y entonces ellos empiezan a hablar y Jonathan le empieza a contar que cuando él comienza esta devoción, al estar repartiendo estos ejemplares a lo largo y ancho de su ciudad, de su pueblo, de su estado, de su país, existía esa ley que era un delito penal hablar acerca de la Biblia, acerca de Dios. Pero a él no le importó. Dice que él se decidió a hablar de la palabra hasta que un día lo arrestaron. Un día lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel pues no fue una cuestión de silencio, de tristeza, porque aún ahí en la cárcel él empezó a compartir con sus amigos, aún los compañeros, con los guardias. Él comenzó a hablar y hablar y hablar de la palabra y hablar, y las autoridades más se enojaban con Jonathan, más le decían ya Jonathan, ya, y él más seguía hablando aún en la cárcel. Y después de varios meses de haber cambiado a Jonathan de celda en celda, de pabellón en pabellón, de cárcel en cárcel, le dicen: Jonathan, te vamos a dar un chance para salir. Si tú dices que esta palabra que estás leyendo, este libro que estás diciendo es mentira, tú eres un hombre libre. Todo lo que has hecho será borrado, pero tienes que decir que es mentira, que la palabra de Dios no es verdad, que Dios no existe, que Jesús fue un invento de tu cabeza. Y de esa forma vas a poder ser libre. A la mañana siguiente agarraron a Jonathan, lo llevaron a la plaza del pueblo. Mucha gente se reunió a ver qué es lo que estaba pasando. Muchísimos guaruras estaban en ese lugar. Y le volvieron a decir: Jonathan, esta es tu oportunidad. Si tú dices que es mentira, esta palabra, lo que estás leyendo, vas a ser libre. Y Jonathan estaba apresado, Jonathan estaba, pues me imagino, pensando muchas cosas por su cabeza. Pero ni bien soltaron sus manos para que él pudiera hablar, Jonathan empezó a predicar en ese pueblo. Jonathan empezó a predicar en esa plaza, alrededor de mucha multitud. Él dice: esta es mi oportunidad, sí, pero para hablar de la palabra. Y él empezó a hablar. Y en medio de esas palabras, de esa prédica, los guaruras le empezaron a golpear. Dice que la multitud se sorprendió al ver la brutalidad de cómo lo golpeaban en esa plaza. La multitud se quedó sin palabras al ver cómo los guardias comenzaron a pegarle y a golpearle, a lastimarle en ese momento en esa plaza. Y las autoridades, cansadas de Jonathan, pensaron que ya había muerto y lo dejaron ahí, tirado a la deriva. Lo dejaron a lo mejor sin aliento, inmóvil, deshecho. Y después de esto, el autor no nos da mucho detalle de qué fue lo que pasó con Jonathan. Pero él se da cuenta que es la razón por la cual lleva esa cicatriz gigante en la mejilla. Años después, Jonathan y Mike, el autor, estaban juntos platicando de esta historia en una cabaña. Estaban ahí los dos compartiendo el concepto de devoción y compromiso con la Biblia hasta las últimas consecuencias. Y quizá hemos escuchado muchísimas historias de este tipo, muchas historias. Hay una canción hasta de esta historia, ¿no? O de otras más. Las hemos escuchado, pero todas estas historias tienen algo en común, y es la devoción y compromiso con la palabra, que la palabra es verdad. Y yo me pregunto, ¿por qué estos hombres, por qué estas personas estaban dispuestos aún a perder su vida por la Biblia?
Y es que cuando entendemos que la palabra de Dios es la expresión, la representación y la articulación de Dios mismo, todas nuestras dudas desaparecen. La Biblia tiene el poder de producir un cambio en nuestra vida terrenal y en nuestro destino eterno. Como punto número 2, tenemos la revelación. A veces, como cristianos, que estamos dispuestos o estamos en ese proceso de aprender más y más de la palabra, nos hacemos cuestiones o preguntas, ¿no? Interrogando a la palabra. ¿Cómo sabemos que en verdad fue Dios quien escribió esto? ¿Cómo? ¿En verdad Él está aquí? ¿En verdad Él está conmigo? Pero hay una verdad que el autor menciona y dice: cuando más la lees, más aprendes de ti, del mundo en el que vives y de aquel que creó a ambos. Y yo quiero que vayan a su Biblia a 1 Timoteo 3:16. Y la primera parte, el primer renglón dice: no hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. No hay duda. A lo mejor lo tengan en otras versiones, pero no, así dice, 1 Timoteo 3:16. No hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. La devoción, la relación y la revelación es un misterio. Y el ser humano, nosotros con todas nuestras frustraciones humanas, mundanas, hemos generado y dado forma a cientos y miles de religiones, disciplinas espirituales por un intento para acercarnos a la verdad de Dios. Con el paso de los años, las personas han construido santuarios, catedrales, monumentos al Dios de la Biblia. Pero en Hechos 17:24, si ustedes quieren buscarlo, dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre. Y no estoy diciendo que Dios no esté hoy aquí, sino que a veces nos hacemos ideas en pensar que solamente se encuentra en esos lugares, que es por el adorno que Dios está ahí, que es porque hicieron un espectáculo que Dios está ahí, que es porque mandaron a llamar a no sé qué celebridad que entonces Dios está ahí. No, 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 no. Nos aferramos a la idea de pensar que solamente en esos lugares. Y a veces todas estas instituciones y rituales nos pueden sentir intimidados a leer la Biblia. Nos podemos preguntar, ¿cómo entonces yo, siendo pues cualquier persona, pueda yo llegar a interpretar la Biblia? Si solamente son los ministros, ¿no? Ellos que han ido a la universidad, ellos que han ido a los institutos, a los seminarios, y solamente han sido ellos que han estudiado griego, hebreo, las únicas personas. Y eso muchas veces nos intimida cuando no debe ser así. La iglesia, la institución, más bien como iglesia, ha fracasado en alentar y permitir a la gente que comprenda las santas escrituras por todos los adornos que están alrededor de ella. Y sí, a veces puede ser difícil comprender la Biblia. Pero en Daniel 2:22 nos dice: Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Y más adelante en el verso 28 menciona que hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Solamente si estamos dispuestos a abrir nuestras Biblias. El Señor revela lo que necesitamos conocer para crecer y prosperar espiritualmente. Él está dispuesto a darnos esa revelación de su palabra.
Como punto número 3 tenemos la intimidad. Y es una palabra aparentemente muy fuerte, la palabra intimidad. Pero Dios ha inspirado a la escritura de su libro y nos la ha dado para que lo conociéramos a Él en intimidad. El autor en este punto narra otra historia, nuestra segunda historia de esta mañana. Y él nos cuenta la experiencia de un columnista, un escritor en Chicago, que llegó a conocer a un camarero que se llamaba Bouch. Resulta que este camarero un día decidió escribirle una carta al rey de su natal Marruecos. Este rey era el Mohamed VI, el rey Mohamed VI. Y este camarero le escribió esta carta al rey, le escribió una carta. Y este rey era muy popular porque le gustaba siempre estar en contacto con los súbditos, ayudar a los pobres, a los más pobres, a los incapacitados, estar al pendiente de su pueblo, pero sobre todo le encantaba, le fascinaba responder cartas. Y entonces cuando este columnista conoce a este camarero, le enseña las cartas que el rey le respondió. Y el camarero se queda sorprendido, el columnista se queda sorprendido. ¿Cuántas personas, cuántos de los que sirven hamburguesas aquí en Chicago entonces mantienen una correspondencia con el monarca? Él se quedó pensando. Fue tanto el impacto de decir, ¿cómo un rey que está en Marruecos, este camarero estando en Chicago, le pudo responder una carta? Y este columnista, muy intrigado, quiso investigar un poco más y habló con el cónsul de Marruecos ahí en Chicago. Y este cónsul le dijo, sí, es bien común que el rey le escriba cartas, que les escriba y que les responda las cartas a los súbditos. Es bien común. Y quizá nos asombre la idea de que un rey se escriba con un ciudadano común. Sin embargo, hoy en esta mañana yo quiero decirte que hay algo mucho más increíble todavía. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, el Todopoderoso, ha decidido mantener correspondencia con nosotros. Nos ha dado un libro lleno de cartas, de historia, de poesía. El verdadero Rey, el Dios de toda creación, desea comunicarse contigo y conmigo. Qué increíble, ¿no? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores desea mantener correspondencia conmigo. Desea mantener correspondencia contigo. Y es así como llegamos a nuestro cuarto punto, que es el amor. Muchas personas a lo largo de la vida han llegado a conocer la Biblia como un libro acerca de amor. Y cuando hacemos este recorrido por las Escrituras, ahora que hemos estado leyendo la Biblia en un año, nos encontramos a personas de todo ámbito, de diferentes culturas, con diferentes situaciones económicas, distintos estados emocionales, pero hay una historia de amor que se halla desde la primera página hasta la última página del libro. Y como dice el autor, no es necesario ser criptólogos para revelar este misterio de esta historia de amor. Cuando leemos la Biblia, enseguida descubrimos que Dios ama a su creación. Se hace evidente y podemos ver que Él amó a las personas de la Biblia, desde los primeros humanos que aparecen y que Él creó, hasta la última generación descrita en el libro de Apocalipsis. Este libro
ha sido escrito para que a nosotros se nos sea más sencillo descubrir todo lo que Dios tiene para ofrecernos. Y es también a través de ese amor que podemos saber si Dios está en alguien o no. Muchas personas llegan a escudriñar la Biblia toda su vida, pero jamás aceptan al Jesús de la Biblia, al Jesús de las Escrituras. Y en Juan 5:39, en una versión, dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. La Biblia es para el hoy. Nos habla del ayer, pero bien sabemos que nos señala el camino hacia el mañana. Y así es como llegamos a estos 4 puntos: devoción, revelación, intimidad y amor. 4 puntos bien importantes que podemos ver en la Biblia. Y mi última historia de esta mañana está en la última parte de este capítulo, que quisiera leérselos textualmente porque me sorprende cómo Dios realmente nos ama. Realmente está para nosotros de día y de noche. Él no se olvida de nosotros. Él no se aleja. Y dice así: hace muchos años, un amoroso y devoto joven esposo llamado James Brassey inició el hábito de escribirle cartas de amor a su esposa Sally. Miles de kilómetros lo separaron de ella cuando lo destinaron a una base militar en California durante la década de 1950. El lazo que unía a James con aquella amada mujer que esperaba su regreso al hogar eran sus cartas de amor. Estas cartas las escribía con sumo cuidado y persistencia. Sin embargo, una de las cartas de James nunca llegó a su destino. Por algún motivo se extravió y quedó abandonada entre 2 paredes del correo de Fort Ord, una base del ejército a pocos kilómetros de Monterrey. La carta quedó perdida en las sombras con sus románticas expresiones de afecto de un matrimonio joven y sellada con un beso. Medio siglo más tarde, James y Sally Brassey acababan de celebrar su 50 aniversario de casados y estaban sentados en la sala cuando en la radio comenzó a pasar su canción, Once in a While. Sally recordó con cariño la canción de 1950 y cómo solía recibir llamados y cartas del hombre que era dueño de su corazón. Ambos bromeaban, sabiendo que esta vez no habrían llamados ni cartas, porque James estaba allí a su lado. Mientras tanto, un equipo de construcciones estaba desmantelando la antigua oficina de correos en Fort Ord y descubrieron una carta de un joven soldado que estaba perdida desde ya hace tiempo. Enviaron la carta a Bob Spadoni, el jefe de la sucursal de correos de Monterrey, y Spadoni comenzó el proceso de entrega de la carta, rastreando a los Brassey por medio de los registros de correo electrónico y directorios telefónicos. A los pocos días de haber escuchado su canción y de haber celebrado su 50 aniversario de casadas, finalmente le entregaron a Sally Brassey la carta fechada del 28 de enero de 1955. Aquella carta inundó su corazón de un tierno y cálido romanticismo. Las lágrimas se asomaron a sus ojos y volvió a sentirse como aquella joven enamorada de 22 años. Recibir las cartas significaba mucho para mí, dijo Sally, pero ahora significan mucho más.
Hace muchos años Dios escribió su carta de amor para nosotros. Para algunas personas ha quedado olvidada o extraviada por ahí. Sin embargo, espera ser entregada y ser abierta en el momento preciso. Cuando leamos la palabra de Dios y cuando leamos las palabras que Dios nos escribió, nuestro corazón se llenará de amor y aprecio por Él. Todo cambiará en nuestra vida para mejorar. Quiero terminar leyendo Hebreos 4:12, si pueden abrirlo en sus Biblias. Y hemos escuchado mucho este versículo de Hebreos 4:12. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios permanece y está expectante a que sea leída, como el autor hace esa reflexión con la carta extraviada. Estamos dispuestos a mantener y a tener una devoción completa con Dios, tanto que podamos perder la vida. Reflexiona un poco en estas preguntas. Nos quitaremos esas falsas ideas que se han generado a lo largo de la vida cristiana al creer que no podemos descifrar los misterios de la Biblia, o peor aún, que no somos aptos. ¿Estamos dispuestos a cuidar la intimidad que Dios plantó al escribir su santa palabra? ¿A cuidar esa intimidad en lo secreto, en lo profundo? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a ser ejemplo de ese reflejo del amor de Dios que nos ha dado, y así ser parte de la mayor historia de amor que el mundo haya conocido? Dediquemos tiempo a su palabra, iglesia. Dediquemos tiempo a escuchar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y yo no sé si tú has hecho caso a lo que hemos estado haciendo de leer la Biblia en un año. Pero como dice el subtítulo, entre más me enamoro de la Biblia, más me enamoro de su creador. Y sí, como decíamos en el punto número 2, puede ser difícil, pero Dios nos revela en su palabra lo que necesitamos saber para crecer espiritualmente. Dios necesita personas que realmente estén enamorados de su palabra, de Él. Son tiempos bien diferentes. Y como hacía mención en un principio, el mundo va cambiando, pero Dios permanece. Dios permanece. Dios ha sido bueno con nosotros y Él es bueno y seguirá siendo bueno porque esa es su naturaleza, esa es su esencia de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos también ser como Él? Y yo te invito ahí donde tú estás, si te quieres poner de pie, si quieres permanecer sentado, pero reflexiona en este primer capítulo de enamorándonos de la Biblia, comunicándonos con el Creador. Dios ya nos dejó un utensilio más valioso para cubrir toda necesidad de comunicación, para cubrir toda necesidad de conocimiento. Solamente necesitamos estar dispuestos a seguir escudriñando una vez más de su palabra. Y yo quiero orar por esta iglesia. Yo quiero orar por los ministerios. Yo quiero orar por la vida que tenemos en esta mañana, haciendo reflexión a esto. ¿Qué tanto te he amado, Dios, que he escudriñado tu Biblia en esta semana? ¿Qué tanto te he amado, oh Dios,
que en realidad me he puesto de rodilla delante de ti. Y aun si no lo has hecho, nadie te condena. Pero dice Dios que Él está ahí. Él está a la puerta y está llamando. Él ya escribió la carta de amor más grande que podíamos recibir. Y si te quieres poner de pie, Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que tu naturaleza nos inunda de tu gracia, nos inunda de tu amor, que eres bueno, grande y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Ese eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar más como tú miras, a saber más como tú sabes, a ser ese reflejo tuyo de tu amor, de tu misericordia y de tu verdad. Padre, perdónanos si no nos hemos dispuesto a leer el libro más grandioso que tú dejaste en esta tierra para tener una comunicación directa contigo. Y si nos hemos perdido en otros lados, si nos hemos perdido en otras situaciones, Señor, hoy venimos delante de ti, porque en ti todas las cosas son hechas nuevas. Padre, que podamos tener revelación tuya, que podamos cuidar esa intimidad que tú dejaste en esa Biblia, que podamos tener esa devoción, Señor, que está escrita en tu palabra y que nos invitas a nosotros tener devoción y compromiso por tu palabra. Que podamos, Señor, ser amor por cuanto tú nos amaste primero. Padre, inunda nuestro ser de tu gracia y de tu verdad. Que no sea para nosotros una carga. Que así como nos interesa saber las cosas y estar pendientes de la comunicación a lo largo y ancho del mundo, que estemos pendientes, que tengamos esa necesidad de saber lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Esa necesidad de saber los deseos de tu corazón, tus planes, tus propósitos, todas las cosas que tú tienes preparado para tus hijos. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto. Y aunque solamente en este mes se pueda hablar de estos temas, que esta palabra permanezca firme y fiel durante todos los días de nuestra vida y nos acompañe por siempre y para siempre, así como tú nos has amado. Te alabamos porque eres bueno, Señor, y en tus manos ponemos nuestras vidas. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues con esto termino este tema. Gracias por su atención, porque al final de cuentas estamos todos aquí para aprender. Que Dios les bendiga.